Mother's Day is coming, El Día de Madres está cerca and I trust that this word from God's heart will bless you. y yo confío que estas palabras del corazón de Dios le bendigan. First Chronicles 18:24 is a powerful verse that says, En Primera de Crónicas 18:24 nos dice una palabra muy poderosa que es: declare the glory of God's goodness declara la gloria de la bondad de Dios among all the nations entre todas las naciones and his wonders among all the peoples. y sus maravillas entre todos los pueblos. And that's what I want to do today. Y es justamente lo que quiero hacer el día de You hoy. know, in 1 Samuel, at the beginning of 1 Samuel, Al principio de Primera de Samuel, we read the wonderful story about Hannah. leemos una hermosa historia acerca de la vida de Ana. Do you know, and Hannah in Hebrew means favor or grace? ¿Sabía usted que el nombre de Ana en hebreo significa como favor o gracia? But at the beginning, we read that Hannah wasn't receiving the grace of God Pero al principio leemos de su historia que Ana no estaba recibiendo ninguna de esa gracia de Dios, because the Lord had closed her womb, porque el Señor había cerrado su vientre and she desperately wanted a child. y ella estaba desesperada de poder tener un hijo. So what she did is she went to the tabernacle at Shiloh, Así es que lo que ella hizo es que fue al tabernáculo and she cried out to God with all of her heart. y ahí se abrió de corazón y derramó lágrimas ante Dios. And it says the head priest misunderstood her crying out. Y se nos cuenta en la palabra que el sacerdote malentendió lo que estaba ocurriendo And confronted her. He said, why are you drinking? y la regañó y le dijo: ¿por qué estás borracha? ¿Por qué estás tomada? Hannah's heart was broken. Pero lo que pasaba es que el corazón de Ana estaba súper quebrantado. But we know that God heard her prayer, Pero lo que también sabemos es que Dios escuchó su oración and she had a child, y ella eventualmente pudo tener un hijo, a child of blessing called Samuel, un hijo de bendición llamado Samuel, who became a mighty prophet in the land of Israel. quien fue un poderoso profeta en la tierra de Israel. And by the way, she had 5 more children. Y por cierto, después de Samuel tuvo otros 5 hijos. Well, I share that because I have a little bit of a Hannah story Y le comparto eso es porque yo tengo una historia como la de Ana también, that just happened in my life. que acaba de ocurrir en mi propia vida. You know, less than 2 weeks ago, Y es que hace menos de 2 semanas, a young mother came to Radio Nueva Vida, una madre joven vino aquí a Radio Nueva Vida and then she came into my office, y pasó a mi oficina and with another employee, we prayed y together, junto con otro empleado oramos juntos. and God's Spirit touched this girl. Y el Espíritu de Dios descendió y tocó a esta joven madre. So she ended up on the ground, Así es que ella terminó en el suelo and she was crying out to God for his help, y ella estaba clamando a Dios por su ayuda. crying and crying out. Lloraba una y otra vez And her voice was loud. y aún su voz se levantaba. And so, you know, I asked the Lord, this is a professional office, God. Y yo ante todo eso le dije: Señor, esta es una oficina profesional. Should we stop this? ¿Será que tenemos que detenernos? And I felt like the Lord said, no, let her cry. Y sentí que el Señor de inmediato me respondió: no, deja que ella llore. I'm releasing the sorrows in her heart. Porque yo estoy derramando, estoy sacando, mejor dicho, ese lamento de su corazón. And by the way, this is my office. Y por cierto, esta oficina que le hablo es mi oficina. And my office is a hospital. Hoy el Señor le dijo: por cierto, también esta oficina es mi oficina, le dijo Dios. Well, last Saturday, Y bueno, pues el sábado pasado, the same lady came back, the same mother with a 12-year-old son. la joven madre vino otra vez con su pequeño de 12 años. And we had a wonderful time together. Y la verdad que tuvimos un tiempo de mucha bendición. God did his work with this boy. Porque el Señor hizo también su obra en la vida de este jovencito. And at the end of the time, I felt like the Lord said, have the mom stand up with the boy behind her. Y al final yo le sentí de parte de Dios decirle a la mamá que se pusiera de pie con su hijo detrás de ella. And I asked the Spirit of God to come and bless her. Y le pedí al Espíritu de Dios que viniera y la bendijera. Oh, immediately she slumped into her son's arms. Ella de inmediato cayó sobre los brazos de su hijo. And he put her on the ground Y él con cuidado la puso en el suelo. because the Spirit of God touched her powerfully.
El Espíritu de Dios la tocó poderosamente. But this time it was different. Pero esa vez fue algo diferente. This time God had joy explode in her heart. Porque esa segunda vez, en vez de lamento, tenía gozo en su corazón. She began to laugh and laugh and laugh and laugh. Ella simplemente comenzó a reír y reír y reír y se sentía ese gozo. She was rolling on the ground just laughing. De hecho, estaba en el suelo moviéndose de un lado a otro riendo. And I confess to you, tears came to my eyes. Y yo la verdad le confieso, a mí se me salieron las lágrimas de verla. Why? ¿Por qué? Because I saw that God answered this woman's prayer. Porque allí ante mis ojos vi cómo Dios le contestó su oración. The previous time in sorrow she was crying out to God like Hannah. La vez pasada estaba orando en dolor así como Ana. This time God gave her joy. Pero la segunda vez ya Dios le estaba dando mucho gozo. And the Bible tells us the joy of the Lord is our strength. Y la Biblia nos dice que el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. He was making her strong El Señor la estaba fortaleciendo. as she was laughing and laughing. Ahí, mientras ella se reía y se gozaba. Well, this went on for quite a long time, so I took her son into the studio. Y bueno, esto la verdad tomó algo de tiempo, así es que yo me llevé a su hijo al estudio. And there he had a chance to hear the testimony of our board operator. Y ahí el operador que estaba en el estudio le contó su propio testimonio. And then we went back to my office. Y ya después regresamos a mi oficina. And when I got close, you know what we heard? Y ya cuando estábamos ahí cerca, ¿sabe qué oímos? He looked at me and I looked at him with big smiles because she was still roaring with laughter. El muchacho se me quedó viendo a mí y yo a él porque lo que escuchábamos es que ella seguía riendo y gozando. It must have been 20, 30 minutes. La verdad que siento que fueron como 20, 30 minutos. God was touching her in such a powerful way. Que el Señor la estaba tocando de una manera poderosa. Now, why do I share this? ¿Y por qué es que le comparto esto? Because I feel like God wants you to know that He does hear the cries of your heart. Porque Dios quiere que usted sepa que Dios sí escucha el lamento de nuestro corazón. And He does want to bless you. Y Él también quiere bendecirle. And because of that, I want to declare the wonders of God. Y por eso yo quiero declarar de las maravillas de Dios. And how amazing He is. Y de que lo maravilloso que Él es. And I pray that the blessings of God will rest upon you, especially our mothers. Y mi oración es que la bendición de Dios esté sobre usted, especialmente para ustedes madres. Well, thank you for listening today. Les agradezco por escuchar el mensaje de hoy.